Es el único trabajo que, que ha llegado. Estuvo muy bien estructurado, sobre todo muy bien la presentación, lo que es la conclusión y la introducción también bastante interesantes, las tipologías de la evaluación. Y bueno, maestro, pues más que nada en esta clase, pues hablar un poco acerca de lo que son pues los pasos para que nosotros podamos crear el proyecto educativo, que es lo que hablábamos en la clase anterior. Ujú. Para crear pues un proyecto educativo, normalmente pues todo surge desde una necesidad, ¿no? Cada que hablamos de un proyecto, pues hablamos de una necesidad. Cada que usted ha diseñado sus proyectos educativos, ¿cuáles son los pasos que ha seguido? En mi caso, Ajá, pues desde un problema, iniciamos desde un planteamiento de un problema, sería ajá, el primer paso. Y estando el problema, reviso qué quiero. Ajá, la semana pasada yo iba a hacer un comentario por lo que usted comentaba, pero en mi caso reviso primero qué quiero que aprendan, ajá, qué quiero que aprendan y empiezo a desglosar una serie de contenidos de proceso de desarrollo de aprendizaje, que así se les llama hoy, es los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, hacia dónde voy que me enfoque en un proyecto. Y ya en el transcurso de ya de proceso, o bueno, antes, después de revisar qué quiero que aprendan, hacia dónde voy, qué me dirijo, cuál sería el producto final. Con ese problema, el proyecto era cuál me imagino yo que sería el producto final y empiezo a idear. Teniendo el producto final, como que regreso de revisar parte por parte, porque sí en ocasiones cuando se trabajan con proyectos, sucede mucho. A mí al inicio me costaba definir cuál sería el límite, hasta dónde voy a terminar en un proyecto. Sobre todo en los campos formativos de ahorita, hablando de ética, naturaleza y sociedades, que es como parte de la historia. Inicié hablando con lo que es la independencia, pero es un rollo, se va la historia, se va la historia, se va la historia, y cuando me vine a dar cuenta, el proyecto no aterrizábamos, no había cómo aterrizarlo, porque la historia es la historia y no tiene un final. Ese sería uno de las cosas que se me ha dificultado, pero no en todos los campos formativos. En ética, sí, pero en lenguajes, no. En lenguaje no, tengo definido dónde iniciar y dónde terminar. Para mí serían esos los pasos o los elementos. ok, gracias, maestro. Sí, creo que algo importante rescatar es que no todas las materias y a veces no todos los temas se prestan precisamente a un proyecto, ¿no? Y esto creo que es algo bien importante de mencionar, porque pues claro, usted lo acaba de decir, o sea, hay materias como la historia, pues, la historia es la historia, ¿no? Y hay cosas que no podemos, pues cambiar, modificar o buscar un fin cuando no se tiene, ¿no? Entonces, creo que antes de abordar un proyecto o decir voy a diseñar un proyecto, siempre tenemos que analizar pues que sea viable y que si realmente aquel tema que estoy viendo o aquella materia pues se preste, ¿no? Precisamente a ello, porque pues en el momento en el que queremos poner pues un proyecto en algo que realmente no se podría, pues cuesta, o sea, una no existiría coherencia y otra pues no se lograría el objetivo que se tiene desde un principio, ¿no? Entonces creo que siempre es importante hacer ese análisis, ¿no? Vamos a trabajar por proyectos, pero a ver, o sea, esta materia realmente me puede ayudar a trabajar, puede ser con proyecto o puede no ser con un proyecto. Y si no es con un proyecto, pues no pasa absolutamente nada. Únicamente pues voy a buscar otras actividades para hacer. Pero sí,
Eso ha pasado mucho. Hay materias que pues naturalmente no se prestan a este tipo de proyectos educativos. Incluso en el momento de trabajar con la transversalidad, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de que pues el proyecto educativo que se está creando, que se está idealizando, pues sí tenga una relación, ¿no? Que sí se puedan vincular en algún punto para que entonces pueda lograr la transversalidad de todas las materias realmente que estoy trabajando y pues tenga sentido, porque si no tiene un punto en el que estas materias puedan unirse, por así decirlo, o un punto donde podamos rescatar lo más importante de cada una de estas materias, pues entonces no se logra el objetivo esperado, ¿no? Entonces, eso también son cosas que hay que tener muy claras desde un principio, ¿no? Si yo voy a trabajar transversalidad, ejemplo, ¿no? O sea, no son las mismas, bueno, sí, cultura digital, nosotros, por ejemplo, en cuestión de preparatoria, tenemos una materia de cultura digital y la de lengua y comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahorita, claro que se maneja diferente, ¿no? Por los niveles. Entonces, es como decir, ok, ¿cómo y en qué punto voy a unir yo estas dos áreas, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y qué cosa, qué producto pueden formar nuestros alumnos con las herramientas que le otorga cada una de estas dos materias, cada uno de estos dos campos? Entonces, finalmente es tener bien claro en qué punto es que se van a unir y qué vas a calificar de cada uno de ellos, ¿no? Como en lo que ustedes manejan, si van a unir, yo siento que una de las cuestiones que siempre se van a trabajar fácilmente con transversalidad es del humano a lo comunitario. Ujú. Fíjese que, bueno, hay proyectos muy buenos y yo lo que hice ahorita con esto, porque venían trabajando como sueltos cada campo formativo, Ajá, pero ya a partir ese segundo trimestre empecé a buscar una hilación entre contenido de los campos formativos. Y sí es un poquito complicado, bueno, más que complicado, es un poquito laborioso, pero al final de cuentas sí resulta. Ahorita, bueno, yo en el trabajo espero que los chicos me entreguen sus productos con anticipación, porque el trabajo que quiero presentar se llama mi primera revista de divulgación. Y en ese muy bien. proyecto sí logré unir todos los campos formativos ahí mismo, porque es una revista, igual trabajamos el periódico, y ahí mismo voy a hablar en la misma revista, van a hacer artículos, por ejemplo, sobre las culturas mesoamericanas. Como es una revista, tiene el chance para hacer artículos reflexivos, críticos, infografías. Y en lo humano, lo comunitario, van a hablar sobre la cuestión bueno, algunos le llaman, o los niños le llaman calidad de vida o estilo de vida o hábitos saludables, algo así, pero tiene que ver con la forma de vida. Entonces, sí hay, nada más que es un poquito laborioso. Y Claro. esperemos que lo tenga yo disponible, y, bueno, que tenga uno para hacer mi trabajo. Estoy esperando el producto de los chicos para presentarlo. Es el Muy que bien. tengo en la mano. Ajá, muy Sí, bien. Sí, sí, efectivamente, maestro. Es que, o sea, digo, nosotros pues tenemos esa creatividad, ¿no? Finalmente nosotros como docentes sobre la marcha, esto de los proyectos y de esta creatividad no es algo que se aprende. No sé si coincidimos en esa parte. Es sí. algo que la experiencia, las habilidades que uno va desarrollando sobre la marcha te va dando. ¿Cierto o no, maestro? A veces Yes. hay cosas que diciendo hoy, pero pues esto del trabajo con proyectos nunca me lo enseñaron, ¿no? Entonces, no es algo que se haya aprendido en la escuela, no es algo que te hayan dicho, mira, ven, léete todo esto de proyectos y estos son los proyectos que van a ver siempre, ¿no? Hay infinidad de proyectos. Es cuestión de conocer bien nuestro contenido y a dónde queremos llevar a nuestros alumnos para poder entonces idear. La creatividad que uno puede desarrollar siempre va a ser infinita. Y así como la revista que usted menciona, me recuerda a una revista filosófica que yo hice hace tiempo con chicos de prepa. Estamos de acuerdo que filosofía,
cuando se denominaban materias, antes es una de las materias que más les duele la cabeza, ¿no? Entonces, era filosofía, híjole, yo dije, híjole, prepa, filosofía. No, 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 o sea, la vamos a hacer muy teórica. Dije, no, claro, naturalmente es una materia teórica, pero hay puntos donde sí podemos trabajar un poquito de creatividad. Dije, vamos a hacer una revista. Vamos a hacer una revista filosófica que les ayude a conocer, sobre todo, ahora sí que los aportes de los filósofos más importantes y más reconocidos, ¿no? Y tener idea más o menos de su biografía, etcétera, ¿no? Claro, con actividades lúdicas que puedan meter a la revista y pueda ser llamativo, pero algo que yo vi y súper importante es que yo hice una transversalidad con la materia, con una materia digital que ellos llevaban. Entonces, ellos tuvieron que hacer todo el diseño de su revista a través de programas y así. Y pues obviamente metiendo puntos interesantes basados de investigaciones que ellos trabajaron mucho tiempo antes, apoyo de libros y todo esto en cuestión de filosofía, pero la crearon de manera creativa. Y eso es algo que le cambia el chip inmediatamente al adolescente, porque no le estás pidiendo como siempre, lee esto y apréndete esto y qué hizo Aristóteles, ¿no? No, sino que ellos mismos empezaron a plantear sus propias preguntas, a cuestionarse y todo eso fue lo que fueron investigando. Entonces, entregaron al final una revista impresa y la actividad les encantó. Al finalizar, obviamente, preguntas, ¿no? O sea, a ver, quién me habla de este filósofo, quién me habla de este filósofo, y lo van dando. Entonces, por eso yo decía, la creatividad es algo infinito, pero para que nosotros podamos explotarla al máximo, precisamente hay que conocer bien el contenido. Y así como usted menciona, ahora sí que está experimentando, ¿no? Está incursionando en este nuevo proyecto educativo y creo que finalmente esto se trata de eso, ¿no? De realmente arriesgarnos a hacerlo por primera vez. A veces decimos, voy a esperar a que lo haga aquel y si le funciona, entonces lo hago yo, ¿no? Entonces lo adopto yo y lo pongo en práctica. Y muchas veces no es eso, es también confiar en todo lo que la experiencia nos da y crear los proyectos que muchas veces diríamos, ay, eso sería muy difícil, ¿no? Así como usted me decía, ahorita puede ser muy difícil, pero lo está haciendo. Y eso es lo más importante, o sea, ya lo está haciendo, ya se está perdiendo ese miedo, ¿no? Ya estamos experimentando, estamos probando y finalmente, así como nuestro nuevo sistema lo marca, pues hay muchas cosas que también están a prueba y error aún, ¿no? Y así es como vamos aprendiendo finalmente. Entonces, pues efectivamente, maestro, es así como nosotros vamos creando y lo importante en el momento de idear un proyecto educativo es su diseño. Y para poderlo diseñar, pues tenemos que tener claros cuáles son los objetivos, cuáles son los temas que estoy abarcando para ver si tienen estos relación con las actividades que yo quiero realizar. Sobre todo, otro de los pasos importantes, pues es crear yo una forma desde un principio, desde que voy creando mi proyecto, crear yo una herramienta, más bien dicho, para poder evaluar el desempeño de los niños, en este caso, en el caso de usted, para poder ir evaluando. ¿Por qué? Porque los proyectos pues no se hacen en un solo momento, ¿no? Llevan un proceso, llevan ciertas etapas y en todas esas etapas pues hay que irlos evaluando, porque yo decía en la clase pasada, hay que tener claro cómo voy a evaluar. ¿Qué vas a evaluar? ¿Vas a evaluar tu producto, únicamente tu producto? O sea, sin tomar en cuenta la parte formativa, sin tomar en cuenta si trabajó constantemente, o sea, solo vas a evaluar que te entregue el producto, eso nada más. O sea, hay que tenerlo claro, ¿no? Y hay que dejárselos claros a ellos. ¿Por qué? Porque si no va a suceder que, como el maestro no me dijo que me iba a calificar los avances, pues aquí está el producto, ¿no? Y muchas veces no únicamente lo trabajaron ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenerlo claro, decir, ok,
Claro que voy a calificar la calidad del producto en su caso, pero también voy a calificar el desempeño durante el proyecto, porque eso también cuenta, ¿no? O sea, la puntualidad en la entrega de los avances, por ejemplo, la limpieza, si son borradores, por ejemplo, entre muchas otras cosas, y todo eso se va evaluando. ¿Por qué? Porque finalmente nos habla de una constancia en el alumno. Hasta ahí, ¿qué opina, maestro? Bien, yo diría que hay cuatro elementos Ujú, que hay que considerar en el proceso de evaluación. ujú, El primero es, ¿para qué evaluar ese proyecto? ajá, El segundo sería, ¿cómo evaluarlo? ajá, Y dentro de ese cómo están la parte de las estrategias, las técnicas, o sea, qué estrategia emplear para evaluar. ajá. Y el último paso sería, ¿qué hago después después de tener toda esa cuestión, las primeras tres que voy a hacer? Que no tiene sentido eh, evaluar, pero si no voy a hacer nada, entonces Claro. queda truncado el proceso de evaluación, el proceso de formación y de construcción del aprendizaje. Eso es muy importante, maestro. La cuarta pregunta, digo, todas las preguntas que usted plantea son interesantes y son fundamentales, ¿no? Para darle sentido a la evaluación. Pero la última me parece de vital importancia, porque es justamente de lo que hablábamos en la clase anterior. Una vez que yo evalué, ¿qué voy a hacer? Porque estoy obteniendo ciertos resultados. Y esos resultados puede ser que sean muy buenos, tanto puede ser que no lo sean. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está fallando? ¿Qué necesita ser modificado, no? ¿En qué necesitamos mejorar o qué otras estrategias se pueden desarrollar, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, finalmente yo creo que en la naturaleza de la evaluación tenemos que tener claro siempre eso. Si yo voy a evaluar, ¿cuál es el sentido de evaluar? ¿No? Porque si yo solo voy a evaluar para colocar un número, pues bueno, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué tiene la evaluación? ¿Qué nos permite a nosotros como docentes? Nos permite conocer más acerca del alumno, cómo trabaja, cuál es su desempeño, en dónde necesita que se le refuerce por sobre todo, ¿no? Entonces, creo que la evaluación finalmente es una herramienta para nosotros y también es una oportunidad que tenemos como docentes para incluso autoevaluarnos a nosotros mismos y saber en qué podemos mejorar, porque finalmente siempre va a haber algo en lo que podamos nosotros también mejorar, no únicamente a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, creo que la evaluación antes estaba muy, porque yo decía a algunos alumnos, cada que ustedes escuchen la palabra evaluación, se paniquean. Y aunque sepan, a veces dices, hoy me van a hacer un examen, ya me van a preguntar y se les olvida. Al menos nosotros así crecimos y así estaba la escuela antes. Va a haber examen y solo examen y solo examen. Ahora la evaluación es continua. Nosotros, desde el momento en el que estamos dando una clase y están participando nuestros alumnos, ya estamos evaluando. Nosotros, con una simple, por ejemplo, esta dinámica muy conocida, ¿cómo se llama? La lluvia de ideas, ¿no? Desde una simple idea de lluvia de ideas, ya podemos evaluar. ¿O no, maestro? Podemos incluso tener una evaluación diagnóstica, sabiendo qué tanto conocen del tema, ¿sí o no? Entonces, la evaluación va a ser continua y no necesariamente necesita de las famosas ítems, ¿no? Es decir, de las preguntas y respuestas, no necesariamente. Hay muchas técnicas, muchas herramientas, solo es cuestión de que nosotros pongamos en marcha la creatividad. Y en una lluvia de ideas, el alumno muchas veces ni siquiera se da cuenta que está siendo evaluado, ¿no? Hoy vamos a jugar, no sé, tal juego, y el que pierda le hacemos una pregunta. Ni siquiera sabe que está siendo evaluado, ¿no?
y está siendo divertido y está siendo dinámico, pero para el maestro tiene un doble fin. Está contribuyendo a que sus alumnos se vayan interrelacionando muchas cosas, pero también está evaluando al mismo tiempo. Entonces creo que hoy en día algo que nos enseña la escuela mexicana es precisamente eso, ¿no? Que podemos hacer muchas cosas. Hoy en día, igual mencionaban la clase pasada, no, no se nos ha permitido, de cierta forma, ¿cómo le diré? Este, que sea únicamente la evaluación en cuestión de ay, se me fue la palabra, pero no se nos ha permitido de alguna manera que la evaluación sea únicamente, ay, ¿cómo podría ser? Sin tomar en cuenta la parte formativa. Entonces, Sería certificadora, ¿perdón? certificadora o normativa. Ajá, sí, exactamente. Entonces, finalmente yo creo que la evaluación, si nosotros la aplicamos de manera correcta, nos va a servir para extraer aquellas cuestiones que hay que modificar y para generar estrategias que nos sirvan no solamente a nosotros, sino también a nuestros alumnos, que finalmente ese es el objetivo de la enseñanza, lograr que realmente el alumno pueda adquirir los conocimientos necesarios de acuerdo a la materia que se está, en esta ocasión, al campo formativo con el cual se está trabajando, ¿no? Finalmente ese es el objetivo. Y antes, como yo venía diciendo, la evaluación la veíamos así, ¿no? Ay, solo, ¿cómo evaluaban antes, no? Solo a través de un examen. Y yo le tenía terror a los exámenes, por ejemplo. Hoy en día no es así. Hoy en día muchas veces me decían mis alumnos, ¿y cuándo va a aplicar el examen? Y yo así de, ya lo apliqué. No, no se han dado cuenta, pero ya lo apliqué, ya hice un examen, ¿no? Hay muchas formas, hay muchas técnicas, hay muchas maneras de evaluar y sacar ahora sí que lo mejor de ellos sin tener necesariamente que decirles, voy a aplicar un examen, ¿no? Y yo creo que a usted que trabaja con niños, pues le pasa más constantemente, ¿no? No sé, ¿cuántos alumnos tiene usted ahorita? 37 de quinto grado. De quinto grado. Ok. Sí, o sea, finalmente usted lo sabe, ¿no? ¿Cuántos tienen muchos años de experiencia? Y finalmente, es lo que le decía al principio, más que enseñarlos o aprenderlos en la escuela o a través de la teoría, hemos ido adquiriendo estas habilidades a través de la experiencia. Y usted que ha trabajado con diferentes grupos, diferentes edades, diferente cantidad, pues sabe que cada uno de ellos tiene características diferentes y que bien puede ser que un proyecto funcione con otro grupo, ¿no? Pero pues con el otro no, o no de la misma forma, porque eso también es algo muy interesante cuando realmente lo analizamos. Nos ha pasado a muchos que aplicamos un mismo proyecto con dos grupos y no funciona de la misma manera. Y esto tiende a ser por sus características finalmente, ¿no? Por la personalidad de cada uno de ellos. Entonces, a veces, por ejemplo, nosotros como maestros en un nivel un poquito superior y que podemos dar la misma materia a dos grupos, eh, a veces me pasa, ¿no? Y digo, bueno, con este grupo estoy viendo el mismo tema, ¿no? En ambos grupos, pero no voy a aplicar la misma técnica. ¿Por qué? Porque este grupo es así, 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 tiene estas características y este grupo es así, 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 ¿no? Entonces, eso, hasta eso, ¿no? O sea, vamos desarrollando poco a poco esa habilidad y evaluando finalmente cómo son cada uno de ellos para entonces saber y poder decidir qué técnicas pueden ser más beneficiosas, ¿no? Con cada uno de ellos, porque no se pueden aplicar las mismas. Y estoy segura que usted a lo largo de su experiencia también ha vivido lo mismo, ¿no? Creo que ese es algo normal, pero es importante
analizarlo, porque muchas veces decimos, pero si lo hice de la misma forma, ¿no? O sea, lo apliqué de la misma forma, pues, sí, pero el grupo no es el mismo. Las características no son las mismas y las necesidades también muchas veces no son las mismas, ¿no? Pues bueno, maestro, Es, dígame. no, así es. Igual ya iba a decirle que le pedí permiso. Ok, Ah, sí, este, sí, cierto. sí, sí, Pues bueno, creo que ya nada más tenemos con usted una actividad pendiente, sí, sí, este, y un foro, ¿verdad? sí, sí, sí. Efectivamente, Eh, uno y uno. Me detuve tantito porque estaba esperando que los demás compañeritos hablaran. Ya, Sí, entonces, es un poco difícil a eso, veces. ya, Ok, no se ujú, preocupe. De vale. todas maneras, cualquier cosa, pues estamos pendientes, pues ya usted más o menos me dijo de su proyecto. Sí, Entonces, sale, pues yo creo que ya prácticamente nada más es materializarlo, entregar. ¿no? Ajá, sí, Exacto. sale, maestra. Muy bien. Bonito Pues fin de bueno, semana. maestro, igualmente, muchísimas gracias por todo y cuídese mucho. Vamos, a la orden. Nos estamos Ya, viendo. Igualmente, cuídese mucho, por favor. Hasta luego. ya, Y mucha suerte en su examen de mañana. Cuídese mucho. gracias. Hasta luego. Vamos. Igual.